En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de todo. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sección, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Vamos a entrar el día de hoy en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 10 números, del 1135 al 1144, al estudio del tema que tiene como título ¿Quién celebra? Número 1135 del Catecismo dice: la catequesis de la liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía sacramental. Eso lo vimos en el capítulo primero. A su luz se revela la novedad de su celebración. Se tratará, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia, a través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas. Se presenta lo que es común a la celebración de los 7 sacramentos. Lo que es propio de cada uno de ellos será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se presentan a un fiel al respecto. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Es un número introductorio, queridos amigos, este 1135, en este primer artículo que nos presenta el Catecismo esta mañana. Fíjense bien, queridos, hasta este número, lo que el Catecismo nos ha expuesto es lo que hemos llamado la economía sacramental, el misterio de la Pascua comunicado a través de los sacramentos, la economía sacramental. Es decir, como ese fruto de la redención de Jesucristo que se nos da a través de los sacramentos. Ahora, a partir de este momento, se va a exponer en qué consiste la celebración sacramental, lo que es común a los 7 sacramentos y lo que es común a las tradiciones litúrgicas que hemos mencionado en algunas catequesis con sus diferentes ritos. El rito latino, el rito copto, los ritos orientales, etcétera, etcétera. Más adelante, el catecismo nos va a explicar de una manera mucho más concreta, sacramento por sacramento, en donde iremos estudiando el esquema bajo las 4 cuestiones de cada uno de los sacramentos. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1136 para responder a la pregunta: ¿quién celebra? La liturgia es acción del Cristo total, Christus totus. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Es un número precioso este que nos presenta el Catecismo.
una afirmación muy, muy contundente e importante a esta pregunta: ¿quién celebra? Celebra el Cristo total. Es una expresión tomada de San Agustín. Cristo total. Nuestra fe católica se funda en el misterio de la encarnación, que el Verbo asumió la naturaleza humana y en esa naturaleza humana se desposó con toda la humanidad, se casó conmigo. Cuando nosotros decimos Dios es amor, la celebración de esas bodas, de ese amor, se produjo en la encarnación del Hijo de Dios. Si Dios es amor, es que Dios no quiere permanecer distante, quiere estar cercano. Cristo mantiene una relación de cercanía con toda la humanidad a través de cada uno de los sacramentos, porque es que su amor acoge a todo ser humano, sin excepción alguna. Otra cosa es que el ser humano le rechace, pero Él, desde su parte, acoge a todo ser humano sin excepción alguna. Dicen los teólogos, algunos psicólogos, antropólogos, que en el amor se descubren dos movimientos importantes. Primer movimiento del amor: un anhelo por hacerse uno con el ser amado. Segundo movimiento del amor: al mismo tiempo, la necesidad de mantener una cierta distancia respetuosa con la identidad de la otra persona. Te amo, quiero estar cercano, pero al mismo tiempo, porque te respeto, guardo cierta distancia en tu identidad. Es decir, yo no te voy a hacer como soy yo, porque tú eres tú. Son dos cosas muy hermosas estas. Por ejemplo, el amor de una esposa a un esposo que quiere identificarse plenamente con la otra persona, ser una sola carne, desea la unión, pero también debe respetar la propia identidad de la otra persona. Lo que no puede hacer es sofocarle, agobiarle. El amor efectúa una presencia sin destruir al otro. Así también es Cristo. Se identifica con todos nosotros. Está presente en todos nosotros y al mismo tiempo respeta nuestra identidad, nuestra libertad. Es el Cristo total. San Agustín, queridos amigos, habla de ese Cristo total apoyándose en la doctrina de San Pablo. Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo. Primera de Corintios 12:12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. El Cristo total abarca tanto la cabeza como los demás miembros. Y esta unión es tan íntima como la existente en un cuerpo vivo. Por esto, queridos amigos, Cristo participa de nuestra vida y nosotros de la suya. A esto le llamamos el Cristo total. La pregunta
que en este número del catecismo se plantea es: ¿quién celebra la liturgia? La liturgia la celebra el Cristo total. La celebra Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Papa, el Obispo, el último de los monaguillos, el último de los fieles, la persona que desde una cama enferma se une a la liturgia haciendo una comunión espiritual, o hoy día con los medios modernos, viéndola por internet. La celebran las almas del purgatorio, las que están en el cielo, los que peregrinamos en la tierra, las almas activas, las almas contemplativas, los sanos, los enfermos, los teólogos, los gobernantes, las almas sencillas, los ricos, los poderosos, los pobres. El Cristo total lo formamos todos. La liturgia la celebramos todos. La liturgia no es propiedad privada de nadie, ni siquiera del ministro ordenado. Además, la celebración litúrgica participa de la liturgia del cielo, donde la celebración es, como dice el catecismo, enteramente comunión y fiesta. Qué cosa más hermosa. Enteramente comunión y fiesta. Por ahí se dice malamente, qué misa tan pobre, hay muy poca gente. Eso se escucha por ahí, ¿no? Se está muriendo la iglesia porque nadie va a misa, dicen. Y la Santa Misa no se puede valorar por las personas que asisten, el número de gentes. Más allá de las personas presentes materialmente en un templo, en una capilla, en una catedral, esa liturgia que se está celebrando ahí es un eco aquí en la tierra de la liturgia del cielo. Incluso, queridos amigos, a los sacerdotes se les permite y se les recomienda celebrar la Eucaristía todos los días. Y si no hay comunidad, se les permite celebrar la Eucaristía solos. Por lo menos que haya una persona que le acompañe, y si no la hay, solos. Es muy interesante esto. Celebrar la Eucaristía diariamente, incluso sin presencia de ninguna otra persona, porque esa Eucaristía es un eco de la liturgia del cielo. Por eso mismo, queridos amigos, cuando asistimos a una celebración eucarística donde no vemos quizás mucha gente, tengamos mucho cuidado de no permitir que nuestro corazón se embargue de cierto sentimiento de desánimo. Fíjense, en algunos lugares, muy especialmente en Europa, se escucha esta expresión: la Iglesia católica está muy mal, solo hay viejos. Es una expresión tremenda. En Europa abunda. La iglesia está solo llena de viejos. Y es verdad. En muchos lugares hay pocos jóvenes que asisten a la iglesia. Y deberíamos preocuparnos de esto para hacer una pastoral juvenil mucho más agresiva en la invitación al conocimiento de Jesucristo de los jóvenes. Pero fíjense, queridos amigos, más deberíamos preocuparnos si en la iglesia solo hubieran jóvenes y no fuera la gente mayor. ¿Saben por qué? Porque si la iglesia estuviera solo llena de jóvenes y no hubiera gente mayor, significaría que la vivencia religiosa es como un sueño de juventud y que cuando la gente crece y madura, se van, desaparecen esos sueños de juventud.
Y entonces los viejos no irían a la iglesia, porque eso era solo cosa de un sueño de juventud. Esa perspectiva es muy importante tenerla presente ante expresiones de desánimo como esa. La iglesia está muy mal porque está siempre llena de los mismos viejos. No, esos viejos que están ahí llevan 70 años perseverando en su fe. Su fe ha sido su fe siempre. Lo triste sería que solo hubieran tenido fe a los 20, a los 25, a los 30 y después ya no. Esto hay que aprender a leerlo de esa manera, queridos amigos. Se añade también en este número del catecismo que la celebración de la liturgia no solo se refiere a la celebración de los sacramentos, sino a toda liturgia. Por ejemplo, por poner una, al rezo de la liturgia de las horas, que nos unimos al cielo cuando hacemos las laudes, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas, las completas. Una iglesia que ora todo el día y todo el tiempo en la tierra, celebrando la liturgia del cielo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1137, los celebrantes de la liturgia celestial. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero inmolado y de pie. Cristo crucificado y resucitado es el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Fíjense qué número tan hermoso, tan lleno de textos bíblicos que los vamos a empezar aquí a mencionar. Apocalipsis 4:1-4. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablara conmigo me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Nos está diciendo San Juan aquí que en el cielo participa el coro de los apóstoles junto con el coro del Antiguo Testamento alrededor de ese Cristo glorioso. 24 ancianos, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, todos alrededor de ese Cordero glorioso. Isaías 6:1-3. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus altas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz,
con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Ezequiel 1, 26, 28. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura. Todo alrededor de lo que parecía ser caderas para arriba, y desde lo que parecía ser caderas para abajo, vi algo como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto de arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Son imágenes muy hermosas, queridos amigos, que describen la gloria de Yahvé. Estamos hablando de la liturgia de ese Cristo total. Y solamente se puede entender bien en esa conexión con el Cristo glorioso que está sentado a la diestra del Padre en su trono celestial. Apocalipsis 5, 6, 7. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Esas dos imágenes en la misma figura del Cordero degollado y al mismo tiempo glorioso, en la misma liturgia en la que nosotros afirmamos todos los domingos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y Él es el que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y ese libro que está sellado y que solo lo podía abrir Jesucristo. Juan 1:29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede abrir el sello del libro del trono de los cielos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice este número del catecismo: Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero. Hebreos 4, 14, 16. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Aquí lo impresionante, queridos amigos, es que el sumo sacerdote, al que se le ensalza por su grandiosidad,
tenga ese rostro tan cercano a nosotros que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, porque también tiene nuestra misma condición humana. Dios es el único que nos puede entender y nos entiende no solamente como Dios, sino que nos entiende como hombre. Alguno podría pensar que Dios es un Dios lejano que no siente lo que los hombres sentimos, pero es que el Dios cristiano es hombre y siente como hombre. Esas imágenes del Apocalipsis que a alguna persona podría asustarle un poco, al mismo tiempo son imágenes de grandiosidad. Al mismo tiempo sigue siendo cordero y encima cordero degollado. Esa condición humana es la que Él ha querido para comprenderme en mi debilidad. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que Jesucristo no se despojó de ella para subir nuevamente al trono de su gloria en el cielo. Es decir, que en este momento en el cielo, Dios también es hombre. Hay humanidad en el cielo, en la persona de Jesucristo. La Trinidad nos comprende perfectamente, porque también Dios en el cielo tiene humanidad. Hebreos 10, 19, 21. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Y continúa el número del catecismo diciendo, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Es una imagen maravillosa. Ese Cristo glorioso que está allá arriba, Él ofrece el sacrificio y Él mismo es la ofrenda. Él es el sacerdote víctima y Él mismo es altar. Esto lo vemos perfectamente en la Santa Misa, cuando Cristo está representado en el sacerdote. Cristo está representado en el altar y está sustancialmente presente en el pan y el vino. Una figura muy preciosa de nuestra Eucaristía católica. Termina este número del catecismo diciéndonos, por último, revela el río de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Apocalipsis 22:1. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1138 y 1139 seguidos. Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio. Las potencias celestiales, toda la creación, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, en particular, los mártires degollados a causa de la palabra de Dios y la Santísima Madre de Dios,
la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Y el número 1139 dice: en esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que en la Iglesia celestial no falta nadie. ¡Qué cosa tan hermosa! Todos los ángeles, que son los adoradores de Dios, están ahí en la liturgia. Cada vez que celebramos la liturgia, estamos rodeados de ángeles que participan de la liturgia celestial. En algunos altares, en algunas iglesias, se usan los pies de los altares, son ángeles sosteniendo la mesa. Una imagen muy, muy hermosa. Los ángeles participan de la liturgia celestial. Cuando estamos en la misa, el mismo canon primero de la misa, el sacerdote dice: que esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Esa ofrenda que está ahí, fruto de la vida y del trabajo del hombre, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, te lo ofrecemos. Llévalo al cielo por manos de tu ángel. También dice el catecismo que en esa liturgia están los 24 ancianos, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, participando de la liturgia. Nos dice que también están los que han sido limpiados con la sangre del Cordero, los 144,000, es decir, todos. Y que de una manera muy destacada también participan los mártires, los que han ofrecido su sangre, su vida por Jesucristo. Y que está ahí presente la Madre de Dios, María Santísima. Por tanto, queridos amigos, cuando nosotros celebramos la liturgia, muy especialmente la Santa Misa, aunque esté solo el sacerdote y tú, estás celebrando el Cristo total, el que celebra la liturgia de la Santa Iglesia Católica, el Cristo total. Por tanto, queridos amigos, por esta catequesis del día de hoy, nos quedamos con este Cristo total en nuestro corazón, donde yo también soy parte de esa totalidad y me uno al resto de la Iglesia, orante en todo momento al Señor que está en el trono del cielo, sentado a la derecha del Padre.